investigadora de la historia del arte, por sus trabajos de historia de la caricatura en Colombia. En fin, ahí tendría que decir, bueno, usted presenta a Beatriz González y a usted quién lo presenta. ¿Quién? Pero entonces, a mí me agrada mucho volver a tener aquí a Beatriz González como expositora de este seminario, en la cuarta versión de este seminario, quien va a hablar hoy sobre dos grandes caricaturistas colombianos, justamente del periodo que nos compete a nosotros, que son Chapete y Merino. Para no dilatar más el inicio de la conferencia, pues paro acá y le doy el micrófono a Beatriz. Bueno, primero pido excusas por llegar tarde, no suelo hacerlo. Y en segundo lugar, me trajo aquí obligada, quiero decir, porque yo había dicho que no quería dar más conferencias porque estoy en un proyecto muy grande sobre la historia de la caricatura en Colombia, y por más de que esto está relacionado, pues el trabajo práctico es una exposición muy grande. Bueno, voy a empezar con unos antecedentes de Chapete y Merino, porque ellos no salieron de la nada. Una vez subió el conservatismo al poder, Adolfo Samper, que era el caricaturista más importante en ese momento, ya se había muerto Rendón, ya se había muerto Pepe Gómez, entró a colaborar en el Liberal. El Liberal es un periódico que fundó Alberto Lleras, un grupo para contrarrestar al Día y al Siglo. El Siglo había nacido en 1936, en febrero de 1936. El Día había nacido en 1934, y unos periódicos violentos en que atacaban a los liberales por masones y comunistas. Entonces, el liberal, Adolfo Samper, se inventó una fórmula para referirse a los conservadores. No estoy muy segura, no he podido saber si él se lo inventó o si se lo inventó algún escritor. Es llamar o utilizar el cerdo como ícono del conservatismo. Tanto que se hizo tan famoso que cuando se hablaba de Cuchuco y de Espinazo, se hablaba de Espinazo el conservador para hablar del Cuchuco. Pero eso no era un simple chiste. Samper identificaba al conservatismo con la violencia y que se esparcía y que era contundente en todos los sectores del país. Así lo expone en esta caricatura que se llama Sanguinario, que es realmente un dibujo claro y sencillo. Él había trabajado él era artista, Adolfo Samper había tenido una beca para estudiar arte, era pintor, había estudiado en Bellas Artes, pero desde 1918, o sea, desde que tenía 18 años, se había empezado a trabajar en revistas de caricatura. Entonces se va a Europa a estudiar pintura, va a la Academia de San Fernando, viaja por Europa, y cuando llega, en primer lugar, se dedica a la caricatura y es secretario de Bellas Artes por vida de aquí de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional. Entonces, si ustedes analizan estas imágenes, ven que el pueblo es muy elegante y está vestido con un overol, un vestido muy gringo y otras cosas. Y el conservatismo es el cerdo, que está armado hasta los dientes, tiene un machete y tiene un revólver, y pues dice, pero ¿para qué usas la violencia si no tienes ni el menor pretexto? Entonces el cerdo contesta, solamente para no perder la costumbre. En ese momento en que están haciendo estas caricaturas con el cerdo, ya ha ganado el Partido Conservador las elecciones. Lo que pretende el caricaturista es que en nombre de la civilización cese la violencia. Entonces le dice Colombia, le dice, en nombre de la civilización basta de violencia. Yo el conservador, que muchas veces es como un cavernícola, lo pone como un cavernícola y el cerdo está detrás, dice, sí, lo que usted quiere es que ganen los liberales las elecciones, en 1949. Desde la llegada del conservatismo al poder, se reiteraban los íconos del conservatismo. Unas veces es un anciano con barba, iguana y machete, y el liberal era un joven muy elegante, vestido muy a la moda, muy moderno, con un traje oscuro. La violencia y los acusados de causarla
son estigmatizados en las caricaturas de Samper. Aquí está, por ejemplo, bueno, aquí está el cavernícola, y están quemando la prensa liberal, los chulavitas y el cavernícola. Todo el conservatismo ahí está como un viejito, y el liberal está como un trabajador. Y a finales de 1947, Juan Montalvo, que lo llamaban el Cojo, y que además era el de la famosa frase para tratar a los liberales a sangre y fuego, decide retirarse del Ministerio de Justicia. Entonces ellos están juntos, el caricaturista, que es Adolfo Samper, el editorialista y el comentarista. Dicen: doctor Montalvo, no se vaya al ministerio porque usted nos da mucho tema. Le están rogando que se quede porque ellos son el tema de la caricatura. Para Samper, el presidente Ospina es realmente el causante de la violencia por tres motivos. En primer lugar, por asumir posturas difíciles, como es esta, ¿no? Porque va montado a caballo en la violencia y bájese su excelencia que a lo mejor lo tumba. En segundo lugar, por ser bisnieto de Mariano Ospina Rodríguez, que es una sombra, no sé si esta caricatura la traje, sí, Mariano Ospina, que es una sombra, y va él llevándole la cola a la toga con que está vestido, y va acompañado de la muerte, va acompañado de la violencia y el tartufismo, que era un término muy usado en el siglo XIX. ¿Usted sabe qué es tartufismo? Que no estoy a ver, ¿el tartufo qué quiere decir tartufismo? ¿Usted sabe qué filósofo? Bueno, tengo inquietud. En tercer lugar, por no gobernar, porque no se manifiesta, porque no hace nada. Aquí está una caricatura muy, a muchos presidentes se la adjudican de otra manera, pero es siempre la silla vacía. Dice: silencio en la noche, caramba, pero ¿qué se hizo el presidente? Lo están buscando por el público, lo está buscando la prensa, lo está buscando la opinión, lo está buscando. Entonces siempre decían que él no aparecía por ningún lado para gobernar. Esta es una de las caricaturas más importantes de Adolfo Samper y donde tiene más claves. Laureano va con el FES de Franco y lleva al lado hay una maleta que es Instrucciones de Franco. En muchas caricaturas salen Instrucciones de Franco, o sea, están denunciando la unión de Laureano Gómez con Franco directo y también a veces con los nazis. Hay una persona que lo acompaña que lleva la canasta del fraude, va al cerdo del conservatismo tocando el pito, porque era famoso que los conservadores se iban al Congreso, al Senado o a la Cámara a pitar para impedir que se oyera, y eso lo utilizó el pito, lo usó Álvaro Gómez casi hasta la década de 1960. Entonces está el cerdo con el pito, el señor con la canasta del fraude, la muerte, que es la violencia, él marchando con el paso de ganso, y la democracia y el pueblo están mirando qué es eso, ¿no? No se puede esperar otra cosa de la caverna falangista. Hay cosas muy interesantes sobre la relación de Laureano, porque él siempre negó eso, negó la relación con los nazis y negó esa relación. La prensa conservadora era para Samper la instigadora de todo lo que estaba pasando, de la barbarie que vivía el país. Por eso le dedicó numerosas caricaturas que son buenos ejemplos. Por ejemplo, La danza macabra, que es esto: el director del conservatismo, El Siglo y El Colombiano están organizando ahí toda una danza en que están los chulavistas, están los falangistas, están las consignas de la violencia. Desde 1949 ya va a subir a la presidencia Laureano Gómez y están en una época muy fuerte de la violencia. Y los falangistas, que son dos cerdos, dicen, están burlándose de la democracia. Qué bueno es conspirar contra la democracia a la sombra de la misma democracia. Otra de las víctimas de Adolfo Samper era obviamente Alzate Avendaño, que estaba poniendo los huevos del fascismo. Es una gallina que está, la gallina en Nicaragua puso un huevo en el arado, puso uno, puso dos. Estas caricaturas contra la falange y todo esto, bueno, muestran que el pueblo está
lo están ahorcando, lo tienen en un árbol y el pueblo es impotente. ¿Qué es eso de patear y sacar la lengua? No comprende que las sabias medidas contra la vida cara no pueden ser resultados inmediatos. Es el pueblo impotente. Entonces aquí aparecen las caricaturas del fascismo, que es Laureano, la maléfica de instrucciones de Franco, Laureano como un cavernícola, la justicia, y están haciendo que se hunda el país, pero porque a él lo acusan de que se había despilfarrado mucho dinero en la conferencia panamericana, que se hunda el país, pero que no me pidan cuentos de los despilfarros de la conferencia panamericana. Y aquí está cantando, está en España cantándole a Franco. Franco está en un sofá con las piernas levantadas y él está en cante hondo. Esta es una caricatura muy interesante y cuando aquí un error de la persona que me editó, no es de Adolfo Samper, sino es de un señor Bernal, que es el que sucedió a Pepe Gómez, uno de los que sucedió a Pepe Gómez en el siglo. Y en esa caricatura del siglo, Bernal nos muestra cómo los conservadores están estrangulando a la revista de India. Eso me parece muy importante de las Indias, para lo que la vez pasada, pues, cómo están acabando con la revista de las Indias. Es importante ver una polémica que hay, porque Darío Acevedo Carmona, un estudioso particular de un periodo especial, que es el siglo entre 1948 y 49, pues es al contrario de lo que yo hice, que es partir desde las primeras caricaturas que hicieron en Colombia hasta nuestros días. Él puso una lupa en un sitio muy importante, que son las caricaturas del siglo. Como les dije en ese momento, el mejor caricaturista que tenía el siglo, que era Pepe Gómez, que era hermano de Laureano, era un dibujante maravilloso, había estado en Argentina, era una persona muy dotada, estaba muy informado. Muere y entonces quedaron como sin saber. Aquí sigue mi asistente, es una máquina, entonces como está diciendo Adolfo Samper, puso que todas eran Adolfo Samper. Eso es un error. Todas las que le voy a mostrar son de Donald. Donald, al parecer, era Álvaro Gómez. Entonces Álvaro Gómez tenía mucha inclinación hacia el arte. Él dibujaba caballos, cuántos caballos no tengo por toda la ciudad. Y entonces ese dibujante que era él, parece que es él, no está comprobado, se dedica a hacer caricaturas. Son unas caricaturas violentas contra el liberalismo. Pues los liberales están aliados con los comunistas. Donald, ahí está firmada la caricatura. Donald, este es Gaitán. Gaitán es un violento que va con una pistola, que es la violencia, y con otra que es el fraude, y está descabezando el liberalismo. Arriba pone al Pato Donald, porque eso es lo que lo une con Pepe Gómez, porque Pepe Gómez filmaba muchas caricaturas en el día como Mickey Mouse. Entonces es posible que Álvaro Gómez, que adoraba a su tío Pepe Gómez, haya querido sucederlo. Pero todo lo que muestra, aquí está otra vez el Gaitán con los bonos oligarcas, con el negocio, toda la cosa, con la reconquista del poder. Entonces tenemos que la tesis de Acevedo Carmona, es que la caricatura instiga en ese momento a la violencia, que la caricatura y los editoriales del siglo, que son incendiarios, causan la violencia. Yo no estoy de acuerdo totalmente con esa tesis. Hay muchas dudas del poder de la caricatura. El mismo Acevedo dice que las caricaturas del siglo, aunque es que no alcanzo a leer muy bien, pero bueno, ante esa, le da mucha trascendencia a la caricatura, y entre tanto Adolfo Samper dice no, pero es que no pueden ver las caricaturas. Bueno, pero mientras leo este pedacito. Según Acevedo, las caricaturas del siglo cumplían la misión de alimentar el sectarismo y enfrentamiento al dotar de argumentos y razones a los protagonistas. Si en el lenguaje editorial y noticioso era usual
el estilo directo, acusador, agraviante, en forma similar procedía el dibujante. Por eso la caricatura, no hay duda, en la caricatura no hay nada que descifrar, no hay rodeos ni lugar equívocos. Lo que busca es impactar la opinión con un mensaje claro de corte partidista que no deje espacio a la duda. Eso es lo que sostiene Acevedo. Pero Samper dice lo siguiente: la caricatura es a la pintura lo que el periodismo a la literatura, una faena de improvisación, de esgrima intelectual, ágil, pero eminentemente circunstancial, agradable, pero fundamentalmente perecedera. La caricatura, como la nota periodística, como el editorial, pierden sustancia y significado con el paso del tiempo y terminan por morir olvidados. La supervivencia de la caricatura está ligada a la supervivencia de los hechos que la hicieron posible, y de ningún hecho, como ningún hecho es eterno, la caricatura resulta tan efímera como los hechos. En eso hay mucha verdad. Samper conocía mucho la esencia de la caricatura, la había estudiado mucho, y él siempre dice dice: la función social de la caricatura consiste en poner en solfa una situación, en presentar el lado flaco de un orden establecido, en hallar dentro de lo solemne lo ridículo, dentro de lo trascendental lo vano, dentro de lo serio lo cómico. La caricatura descubre el talón de Aquiles por donde flaquean los hechos y la gente. Es el golpe de alfiler que desinfla la bomba del prestigio, y es al mismo tiempo el benéfico hilo de humor que alivia la tensión de una atmósfera social y política que pone a sonreír a las personas al mismo tiempo que les descubre un aspecto insospechado del suceso. Y lo que sucede con la caricatura política, y me ha pasado a mí cuando uno estudia la caricatura inglesa, que es la mejor caricatura política que hubo a finales del siglo XVIII, los mejores caricaturistas que hicieron, ingleses que hicieron la mirada a la Revolución Francesa, todo eso, si uno no sabe la historia de Inglaterra en ese momento, uno no entiende nada. O sea, la caricatura dura, lo que dice Samper, lo que duran los hechos. De manera que es imposible darle esa trascendencia que le da Acevedo a la caricatura del siglo. Porque yo creo también que hay otra cosa grave en la caricatura del siglo, que no son buenos dibujantes. Después de la maravilla que era Pepe Gómez, después de la maravilla que era Rendón, entonces estos eran es un caricaturista torpe. Yo no dudo que sea, yo creo que era Álvaro Gómez. De todas maneras, hay mucha diferencia entre lo que es lo que el mensaje que logra Samper con una sola imagen, y esto que está lleno de imágenes y uno no sabe qué es lo que quiere decir. En ese momento Adolfo Samper funda la revista Crítica, está mal la fecha, perdón, en 1949. La época crítica, hay 4 cosas contra las que votará el liberalismo. Esa es la revista Crítica, era una revista de Jorge Salamea, era una revista maravillosa donde se ponían traducciones de Albert Camus, en donde se escribían los grandes escritores de Colombia, Hernando Telles, todos los grandes escritores están ahí, y convidan a Adolfo Samper que haga las caricaturas. Caricaturas de él se vuelven muy artísticas ahí, porque te dan toda una página de la revista, la primera, y él hace sus caricaturas ahí. Entonces, esa mirada de él, esas caricaturas que están pequeñas, son de una página de grande, y él va viendo la situación, pero ya es el artista. Jorge Salamea lo adora, le escribe un texto y dice que realmente Crítica, en el primer aniversario de la revista, que creo es en minuto 50, Salamea se muestra optimista, dice: sin querer agotar la nómina de los colaboradores de los cuales Crítica debe su actual prestigio, se ha permitido rendir especial tributo a unos cuantos de ellos, al maestro Adolfo Samper, quien ha sabido interpretar tan seguro, tan viril, tan penetrantemente las entrañas de nuestra política para hacer sobre ellas un exacto diagnóstico. La revista la cerró el gobierno,
y el Liberal se cerró, según los dueños, por razones económicas, pero parece que también tuvo que ver porque todos los ejemplares de los últimos años del Liberal en minuto 51 tenían el letrero, fue censurado. Para Samper, la caricatura es una forma de lucha política, es periodismo gráfico. Como caricaturista político se afectaba mucho con los decretos que amenazaban la prensa. Por ello, cuando se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República, Samper consideró que se le había dado un golpe de gracia a la caricatura. La caricatura política ha muerto en manos de la censura, y lo dijo. Hasta entonces habían gozado de libertad. Creo que hubo apenas un interregno en el 44 que hubo una especie de censura, pero este decreto del 49 de Mariano Ospina acaba, según Samper, con la caricatura política. Entonces, ¿qué les toca a los caricaturistas? Dedicarse a la caricatura social, a las costumbres, a mirar las costumbres. Entonces, se funda un periódico que se llama El Sábado, que era una especie de suplemento literario, era de Plinio Apuleyo Mendoza y de, creo que Juan Lozano, ahora les digo quién era, que lo tengo. De todas maneras, lo que se sabía era que era un periódico que tenía que rebajar el tono político. Tanto bajó el tono político que la primera vez, el primer día que salió El Sábado, salió un gran reportaje de Laureano Gómez. Y en ese momento aparecen dos caricaturistas de provincia, que era Hernando Turriago Riaño, Chapete, y Hernán Merino, que era, y aparecen otros como Carlos López Ruiz y Fabio Puerto. El tema del costumbrismo se consideró como el subterfugio de Samper y los nuevos caricaturistas para cuando la situación política se complicó tanto por el decreto del 9 de septiembre de 1949. Así afirmó: para el caricaturista el camino forzoso, como lo es como por lo menos en Colombia, es el tema de la intención social. Uno de los periódicos que impulsó la caricatura social, El Sábado, Plinio Apuleyo y Armando Solano, tenían la intención de mostrar la otra cara del periodismo, o sea, un periodismo culto, un periodismo que no tuviera que ver con la política. Ahí inventa un personaje, no sé si lo tengo aquí en las imágenes, un personaje que era un vividor, que era Don Amacice. A Samper se lo conocen como realmente el padre del cómics en Colombia. En realidad él no aceptaba eso en un comienzo, porque cuando en 1924 un señor rico que tiene ve un periódico en Nueva York, le trae la serie de Smithy y le dice: copia esto. Entonces Samper no se consideraba parte de ese personaje, lo copia y le pone el nombre de Mojicón. Entonces en la historia de Colombia es considerado Samper con Mojicón, que era copiado, como el padre de la tira cómica, pero la tira cómica ya existía con Pepe Gómez en Bogotá Cómico y en otros periódicos. Entonces en el sábado aparece el colaborador Chapete. Y esta es la primera caricatura que hace Chapete en el siglo. Es el menú diario. El menú diario, quería decir, era que estaba sacando en cara lo que Mamatoco, el tema de Mamatoco frito, Mamatoco asado, Mamatoco al horno, Mamatoco con calumnia, Mamatoco. Es una caricatura del tiempo y es la primera caricatura porque él estaba trabajando en El Sábado y un día lo conoce Calibán y le dice: oye, usted es muy bueno, ¿por qué no se viene para El Tiempo? Y esta es la primera, esta es la primera caricatura que hace allá. Ella había inventado el muñequito de Chapete. Chapete había nacido en Bogotá en 1923 y mostró su vocación por el género de caricaturas desde el Colegio Academia Ramírez fundó El Tábano, un periódico de humor. En el Gimnasio Moderno le tuvo el seudónimo de Chapete, por Chapeto, el de Pinocho.
Chapeto, el personaje de Pinocho, y entonces sus compañeros le pusieron ese nombre, entonces se quedó Chapete. Cuando inició los estudios de arquitectura, pronto se cambió a la Escuela de Bellas Artes, le pareció mejor ser artista, tuvo por profesores a Gonzalo Ariza, a Ignacio Gómez Jaramillo. Al finalizar sus estudios, una compañía alemana lo contrató para hacer películas animadas, realizó producciones para Cigarrillos Piel Roja, La Lotería de Cundinamarca, y trabajó en propaganda época, introdujo la caricatura en el mundo de la publicidad. Entonces en el sábado él ilustraba las crónicas de Pira Mendoza, que compartía con otros compañeros. Esto está un poco desordenado, esta crítica censurada, este es el sello de la censura. Aquí es la primera vez que aparece el muñequito en esta tira. Era una tira como estaban copiando, sí, está a un lado cantando, ¿lo vieron? El muñequito de Chapete, el alter ego, que se está riendo, ¿lo ven? Aquí en ese extremo. Ahí está, que es un muñequito boboidal, que era el que lo representaba él. Entonces, aquí están copiando esa tira de Ripley, que era, aunque usted no lo crea, entonces resuelven hacer cosas de nuestra tierra, y el que escribía, encontraba las cosas raras de nuestra tierra era Antonio Crujés Carmona, y Chapete era el que la ilustraba. Ahí está el retratado, es 1946. Entonces se considera esta fecha, 46, el momento en que él crea el menú, él crea el muñeco que lo va a representar. Chapete también hacía caricaturas editoriales en el tiempo, colaboró en la columna una columna que se llamaba Ay, qué risa, por Klim, Chapete y usted, y en ella estaban todas las crónicas humorísticas de Lucas Caballero Klim. La mayoría de las... bueno, entonces Chapete se queda en el tiempo hasta 1949, en que viaja a Estados Unidos y se va a estudiar allá y a trabajar y a ver cuál es el estado de las gráficas. La mayoría de gráficas de Chapete de esa época no eran políticas, eran este tipo de muñecos que hacía. Al mismo tiempo continuaba trabajando, al tiempo que estaba en el tiempo, y siguió trabajando en el sábado. En general compartía en Samper y Merino, con Samper y Merino, las ilustraciones de andanzas de Mario Ibero, que era Fidel Torres González, quien narraba los viajes por las provincias colombianas. También tomó parte en una serie de cómics. Mira, aquí están desordenadas, qué pena. Aquí está Don Amasice. Don Amasice le hacen un reportaje y lo declaran Juan Lozano y Lozano como el hombre del día. Don Amasice en esta fecha promete estar bien con todos, sean liberales y godos, de la izquierda a la derecha, no cambiará de opinión, y al salir a la palestra, regocijado se muestra con Laureano y con Paón. Va con Laureano Gómez y con Paón Núñez. 1952. Y esta era, entonces, como siempre, las tiras cómicas eran importadas. En estos periódicos como el Liberal, como el Tiempo, sacaban unas tiras cómicas, todas importadas. Entonces deciden en hacer el humor de los nuestros para competir con las importadas. Entonces ahí vemos a López, vemos a Gaitán, vemos a Laureano, y está ahí el de Samper, hay de Chapete, que se llamaba Así Somos, de Samper era Don Amasice, de Samper era Mesía Escopeta, hay un señor Fabio Puerta que escribía Gabrielito, que hacía Gabrielito, y López Ruiz, que vivió en Estados Unidos, que se volvió pintor, hacía uno que se llamaba Música a Todo. Está un poco loco. De todas maneras, colaboró también Chapete, crea el muñequito Boidal, colabora en Semana, en Cromos, en La Razón, que es una publicación fundada por el gobierno de López Pumarejo, y que cogió a Chapete y a Moreno Clavijo para sus retratos. Chapete permaneció 2 etapas en el tiempo. La primera se prolongó hasta 1947, cuando tuvo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos. En ese país vivió durante 3 años y pudo empaparse del estado de la caricatura. Allí se incorporó como dibujante al Departamento de Propaganda de Supermercados en Campi y al Departamento de Información Visual de la ONU. La segunda etapa de Chapete se inició en 1950 y se prolongó hasta su muerte en 1997. En algunas publicaciones
compartía con Hernán Merino su trabajo de caricaturista. Merino había nacido en Bogotá, pero era de familia de Medellín, era familia antioqueña. Su entrenamiento en Medellín. No. Este Rivero Gil es un caso muy curioso, porque era un español que estaba huyendo de Franco y se refugia aquí en Colombia y hace caricaturas. Luego se va para México y a él es al que reemplaza Chapete. Cuando lo llama a Calibán y le dice, mire, el caricaturista se va para México, reemplácelo. Entonces entra y cuando hace la de Mamatoco. Como se fija, Rivero Gil siempre trabajaba, en su mayoría de las veces, temas internacionales. Es muy raro encontrarlo con temas colombianos. Entonces se va, en ese momento lo reemplaza Chapete, pero vuelve en el 51 o 52, vuelve a trabajar en el tiempo Rivero Gil. Rivero Gil también. Historia, entonces, ¿por qué la iniciaste? La guerra, ¿no? Merino, aquí aparece una caricatura, unas primeras del sábado, el 25 de mayo de 1946, cosas de nuestro tiempo. Esas eran las andanzas de Mario Ibero. Parece Mariano Espina, pero al parecer no debe ser, ¿no? Porque eran las andanzas de Mario Ibero, porque van con machete y todo, pero no debe ser Mariano porque es muy paisa, ¿no? Entonces, Merino había nacido en Bogotá y su entrenamiento artístico fue bastante curioso porque sus papás, por razones comerciales, se trasladaron a Manizales, su tierra. Entonces allí estudió su bachillerato y su padre lo matriculó en la Escuela de Bellas Artes, que había sido fundada por un caricaturista que era Alberto Arango y por Gonzalo Quintero. En ese momento se encontraba bajo la dirección de Gonzalo Quintero. Entonces el instituto él hacía periódicos, dibujaba afectado a los padres por la crisis económica en 1930, lo enviaron a Medellín donde un pariente para que siguiera los estudios de arte por los que se había decidido desde la adolescencia. En La Patria, de Manizales, lo reconocieron como el pequeño gran artista. Luego ingresó en Medellín a la Universidad de Antioquia, donde tenía profesores en la Escuela de Bellas Artes como Eladio Vélez, Pedro Ner, todos ellos estaban admirados de su precocidad porque tenían 17 años y de todos los alumnos él era el menor. Dice que, en algunos datos dicen que él estudió con Fernando Botero, pero eso es imposible porque Fernando Botero no tenía sino 8 años en ese momento. Para sostenerse trabajó en una agencia de publicidad y se vinculó a un grupo de intelectuales. Le fascinaba oír hablar a los intelectuales en el Café La Bastilla en Medellín para departir sobre literatura. Trabajó en el suplemento Generación, que era el suplemento literario colombiano, y allí hizo ilustraciones con Horacio Longas, con Ramón Vázquez. Se inició la caricatura y comenzó a ilustrar la revista Temas. Era muy aficionado, entonces como era muy aficionado a los toros, resolvió venirse a la capital para ver torear a Manolete, aunque en la fecha no cuadra muy bien porque Manolete estuvo en la capital en febrero de 1946, y entonces vino aquí a trabajar y entonces encontró el futuro de caricaturista gracias a su afición por los toros y por ver a Manolete. Sus primeros dibujos caricaturistas de caricatura aparecieron en junio del 46 en El Sábado. Al llegar a la capital se vinculó a agencias de publicidad. Por la misma época trabajó en El Espectador, en Semana, en El Tiempo, y cuando se examinan su obra se ve que hay una tendencia al costumbrismo. Todas las caricaturas de él, y aquí se puede ver bien, tienen dejos costumbristas. Pues sí, es Mariano Espina, porque claro, es presidente de ese año. El martes 10 de marzo de 1953, 3 meses antes de que tuviera lugar el golpe cívico-militar que dio inicio a la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, 8 caricaturistas con el apoyo de Juan Lozano y Lozano se reunieron en una exposición que se llamaba Primer Salón Anual de Caricaturistas. Es posible que ese primer salón anual de caricaturistas lo hicieran ellos porque estaban convencidos, estaban mirando el ejemplo del Salón Nacional de Artistas que había perdurado a pesar de todas las bajas que hubo, que había perdurado y quisieron como copiarse del éxito que había tenido este Salón de Artistas, ya llevaba la 9ª edición.
Entonces como que reciben esa influencia. Toda la revista Semana les dio mucha importancia, le dedica la carátula, como pueden ver, ahí están Merino, ahí está debajo Chapete, debajo está Pinzón, no, debajo está Enrique Carrizosa, después está abajo, está uno como verde, Pinzón, está Omar Rayo, ya subiendo, está Rincón, José María Rincón y Samper, Adolfo Samper. Y en la mitad, como una línea, bueno. De todas maneras, la revista Semana se hizo un reportaje importantísimo para la historia de la caricatura, es importante porque toma cada uno de ellos y los analiza y dice qué es lo que piensan ellos de la caricatura. Se inicia con el estado civil y su condición social y la apariencia de los dibujantes. 4 de ellos tienen bigote, 4 son casados, 4 permanecen solteros, todos van al automático, pero rara vez se encuentran, son completamente diferentes del todo. Por primera vez ahora trabajaron en equipo y se reunieron frecuentemente, los une ese anhelo de reivindicación de una misma opinión pública. Los 8 tuvieron muy semejante iniciación como dibujantes, pero al encontrarse muchos años después en el mundillo del periodismo ostentó cada uno su propia independiente personalidad. Adolfo Samper Bernal, en ese momento la exposición tenía 53 años, hasta en el reportaje dice que tenía 47. Es el veterano del grupo, pues había realizado caricaturas desde 1918. Por lo tanto, desde hace muchos años, como dice el reportaje, anda criticando y riéndose de los acontecimientos y de los hombres de la política colombiana. Samper es un hombre callado, afable, más bien tímido, que conversa con facilidad cuando se encuentra a gusto. Hoy se haya dedicado al dibujo comercial y recuerda, no sin cierta melancolía, sus años brillantes en el liberal. Para él la caricatura política ha muerto en manos de la censura y dice que la gente no se ha acostumbrado a prescindir de ella. Cuando se refiere a la recepción de la caricatura, afirma, existe el obstáculo de la falta de sentido del humor que padecemos. Él cree que los colombianos no tenemos sentido del humor, somos demasiado trascendentales. Es natural que el individuo ignorante es triste. El humorismo florece únicamente en medios superiores. Aquí hay más malevolencia que humor. Chapete, bajito, gordo, simpático, botanísimo, tiene 31 años. Considera que los ilustradores colombianos están a la altura de los europeos y americanos y admira incondicionalmente a Franklin. Piensa, sin embargo, que actualmente la caricatura no tumba gobiernos y es más bien un medio de distracción para desayunar al público alegremente. Tiene más bien carácter de crítica social y ha tenido que volverse más fino y más inteligente. A Merino lo consideran los colegas el pintor más dibujante y pintor que caricaturista. De hecho, participó varias veces en el salón, ilustra actualmente todo el dominical y trabaja en publicidad. Cree que la caricatura es un medio más directo de llevar un mensaje al pueblo, pero tampoco le satisface el humor colombiano. Nuestro chiste es típicamente latino, es decir, demasiado explicado, es casi siempre demasiado chambón, en contraste con el laconismo y la finura del humor sajón. Posiblemente ese culto del humor sajón lo llevó a ir a Estados Unidos, donde se volvió rápidamente porque los sindicatos de ilustradores no lo dejaron trabajar y llegó muy desilusionado. Jorge Moreno Clavijo, que se está aquí en la mitad, Jorge Moreno Clavijo, que muchas veces actuaba como historiador y crítico del arte. Aquí hay otro, me comí uno. Pues María Rincón era el mayor de todos, un poquito menos que Samper, tiene 40 años y lo conforma el grupo de provincia, nació en Bucaramanga. Y me gusta escribir, me gusta llegar a dominar el género humanístico. Es como caricaturista desde el punto de vista de la línea y la intención social el Ricardo Rendón de estos tiempos. Para el verdadero artista, dice él, no existen ni escuelas ni viajes, lo único importante es su propio talento. No creo en la grandeza de ningún artista que no se fundamenta en una pasión intelectual. Creo que la caricatura es superior a todas las formas pictóricas porque se puede pintar una naturaleza muerta siendo un ignorante, pero no se puede hacer una caricatura sin un motivo intelectual de inspiración. Desafortunadamente a él lo mató un cargo frente al periódico El Tiempo, donde era caricaturista. Jorge Moreno Clavijo muchas veces actuaba como historiador, crítico de arte
describió la aparición de Rincón en el tiempo. Luis María Rincón llegó un día de Bucaramanga, donde hacía dibujos para revistas locales, incursionaba en los predios de la propaganda y entró a formar parte del equipo del Tiempo. Nervioso y sonriente, con melena alborotada y un lápiz con punta afilada de 5 centímetros en el bolsillo del pecho, iba y venía por las oficinas hasta que el director abría la puerta. Entonces se lanzaba con su mono en ristre y mientras el jefe se sonreía ante el apunte. Rincón se frotaba las manos, se acariciaba la melena y recorría 10 veces a grandes pasos el pequeño vestíbulo. Se retiraba satisfecho cuando el director escribía al respaldo de la anhelada orden: 3 coles, eran 3 pesos, ¿no? Los caricaturistas muchas veces se refieren a los problemas de Bogotá, del invierno, del verano, la pobreza, el transporte. Se distingue por su línea limpia y moderna, dentro de un estilo cubista humanizado. También trabajó en el tema político de manera firme. En una gráfica del 54 muestra al Partido Liberal con fe y dignidad, mientras el gobierno de Rojas Pinilla y los senadores se abalanzaban sobre las dietas. Su comentario dice: no es lo mismo un plato de plata que la plata de un plato. Jorge Moreno Clavijo, en lugar de exponer sus retratos de monolíneas característicos, presentó cuadros de costumbres. Opinó: los tiempos actuales son particularmente difíciles para el caricaturista, sin embargo, también, como ellos, sigue dibujando, no lo puedo evitar. Los 3 más jóvenes de la exposición eran Enrique Carrizosa Castro, de 25 años, Omar Rayo, de la misma edad, y Roberto Pinzón Moncaliani, de 22 años. Carrizosa se inició de caricaturista en jornada en los tiempos del movimiento de Gaitán. Prefiere la caricatura muda de intención política. Con sus compañeros se siente descontento. Con sus compañeros, por cada 10 caricaturas, uno hace solamente 3 salen publicadas. Rayo era autodidacta y a esa edad se había publicado un libro con 50 de sus retratos de personajes de importancia internacional. Sus rostros eran construidos con listones de madera. Habla con facilidad sobre su profesión y sobre sus etapas como pintor, bien conocidas por el público: maderismo, ventismo, ultraventismo, angulismo. Ha colaborado en casi todos los periódicos del país y actualmente lo hace en El Siglo. Considera la caricatura como un arte mayor comparado con la política, a la cual veo como la menor de todas las actividades. Creo que aquí hay, estas son de Omar Rayo, estas caricaturas son de Omar Rayo del Siglo. Ahí se ve un poco el estilo que usaba, muy de líneas rectas. Son del siglo de 1953. Mayo, todavía no subió Rojas Pinilla. Este es de Pinzón. Pinzón es el único de los caricaturistas que vive de su arte. Gana más o menos 200 pesos mensuales, pues desprecia cualquier otro trabajo. Caricaturiza con fortuna y hasta donde es posible las situaciones políticas. La caricatura no es inferior a ninguna otra rama del arte. Lo menos en ella es el chiste, lo importante es el humor recóndito, en el fondo. La censura, si para algo ha servido, es para agudizarnos del ingenio. Los caricaturistas actuales no son inferiores a Rendón. Por una parte dibujan mejor y por otra no pueden compararse las épocas. No se conoce la lista de obras de la exposición, pero parece que la mayoría eran obras de costumbres, por una foto que vi de las personas colgando la exposición. La caricatura política se encontraba bastante estancada con la censura. Saludó tímidamente al militar golpista. En provincia se hicieron retratos cariñosos que muestran al excelentísimo teniente general Gustavo Rojas Pinilla, dibujado por un tipo que se llama Pexila, que no se sabe qué es, y publicado en un diario conservador de no sé si está, Samper hizo una caricatura como de bienvenida al dictador, que es esta. ¿Por qué? Y todo lo que quedó fue la bruja. Hacía unos años se había pasado el Mago de Oz, creo que está cumpliendo como 50 años o 60 años en esta época. Entonces pone a la niña del Mago de Oz y todo lo que quedó de la bruja. ¿Quién era la bruja? La bruja era Lauriana. Y ahí están los muñecos que acompañaron a la niña del Mago de Oz, y está el gorro de la bruja, los zapatos y la escoba. Pues tenían cierto placer de que se hubiera ido Lauriano. De todas maneras, ese placer les duró muy poco, porque el 11 de junio de 1953, bueno, 3 meses después, ya se encuentra la llegada de Rojas Pinilla, y aún se seguía restringiendo la libertad de prensa.
Al año exacto de la exposición de caricaturas, reseñada por semana, la situación de la libertad de prensa se agravó cuando el gobierno dictatorial de Rojas Pinilla expidió el decreto 3000 en el que ordenó, comillas, que las personas que por cualquier medio redacten, editen, auxilien o difundan escritos o publicaciones clandestinas en los que se haga burla y respete a las autoridades legítimamente constituidas serán sancionados con relegación a colonia penal hasta de 2 años. Si la burla o los irrespetos son al presidente de la República, la pena máxima puede aumentarse hasta una tercera parte. En marzo de 1955 los ataques a la libertad de prensa por parte del gobierno dictatorial continuaron desde la radiodifusora nacional. La opinión pública, la auténtica voluntad nacional, comillas, la opinión pública, la auténtica voluntad nacional no es, como creen algunos, la opinión de los periódicos. La labor del Estado y una obligación esencial es la de liberar al ciudadano y a las masas obreras y campesinas de la dictadura de papel, del despotismo impreso, del estado de sitio permanente con que la gran prensa atemoriza a la opinión nacional. En realidad, la realidad social no es la de los periódicos. Su fugaz reinado claudicó para siempre en Colombia y aspira a ser una nación seria y tranquila, sorda a los cascabeles del carnaval de las gacetas. Eso te parece mucho a Chávez, ¿no? Después de ese comunicado se podía prever la clausura por orden del gobierno de los periódicos más importantes del país, que fueron El Tiempo y El Espectador, como sucedió el 4 de agosto de 1955. En 1955 sucedió un hecho muy ejemplar de lo que significaba la censura de la caricatura y de la prensa. En 1951 un pintor de apellido creo que Niño Cuesta expuso en las galerías que quedaban en el sótano de la avenida Jiménez. Expuso sus obras, eran 45 obras en las que había dibujos, pinturas y había unas caricaturas alusivas a la Biblia y a costumbres. Entonces llegó un abogado. El señor abogado llegó y le fascinaron, y el pintor estaba ahí como desocupado, como varado, el dibujante, y lo vio al abogado tan encantado. ¿A usted le gustan las caricaturas? Sí, me gusta mucho. Entonces le regaló esta, le regaló 5, entre las cuales había uno que se llamaba Competencia, pero las otras eran imágenes burlas a la Biblia, o imágenes de había sacerdotes, había. Entonces, el señor se la llevó para su casa, para su oficina, su bufete de abogado, y como llegaban los amigos de él y se morían de risa con las caricaturas, resolvió 5 años después, en 1955, decidió, hombre, voy a regalar esto a mis amigos, voy a mandarlas a imprimir. Se fue a una empresa que se llamaba Talleres Colón, que iba a quedar cerca del Teatro Colón, y las mandó imprimir. Pero un empleado se sacó una de la edición, la llevó, parece, o se la cogió el GAS, el SIC, se la cogió el SIC. Entonces, ¿qué quería? Servicio de Inteligencia Colombiana. Servicio de Inteligencia Colombiana. Entonces, juzgaron al pintor, que ya no existe, no es mismo, que nadie lo conoce hoy en día, al dueño de las caricaturas, al abogado y al impresor. Y los juzgaron. Pero el juicio, yo lo tengo, es la cosa más extraordinaria del mundo por el lenguaje. Porque se viene a discutir si ellos están vestidos de personajes de la Biblia o están disfrazados. Y son las discusiones, la cosa más increíble, entonces sale todo el alegato, bueno, a ellos los absuelven al final, pero todo el juicio nos muestra cómo era la dictadura y cómo no se podía hacer caricaturas. Por eso los caricaturistas se dedican a hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué había pasado con la caricatura en esos años aciagos durante la dictadura de Curropín, como llamaban a Rojas Pinilla? Es un nombre como de caricatura. Es cierto que con esas exposiciones de caricaturistas habían conseguido un estatus que antiguamente no tenían, pero además la llegada de la televisión en 1954 propició una expansión didáctica de ese arte. Gloria Valencia de Castaño presentó un programa semanal que se llamaba El Lápiz Mágico, al cual se invitó a caricaturistas, a Chapete, a Merino y a Carrizosa. Y en una segunda tanda se llevaron a mujeres, a Maruja Pachón de la Torre, a Clara Nieto.
En la primera etapa se utilizaba, era la capacidad pedagógica de la caricatura es didáctica, se puede aprender mucho con la caricatura. Tenía un tema que era la noticia del día, y para ello los dibujantes demostraban su habilidad del oficio, su ingenio y su creatividad. De R. Filón se enseñaba a dibujar el arte de dibujar para hacer caricaturas y planteaba historias de Colombia. Es allí donde se creó por iniciativa de la directora Gloria Valencia, se le ocurre que se debía crear un tipo del colombiano, que así como existía el gaucho en la Argentina, y ella misma acuñó el nombre, ella lo puso José Dolores. Entonces José Dolores era una invención de ella, y los caricaturistas la trabajaron. Esta es la de Merino, que salió en el Dominical del Espectador, y esta, no sé qué se me saltó, la de Chapete. Hay uno de Chapete, y Chapete era más muñequito, más gracioso, más alegre. Este era muy trascendental, el de Merino. Apenas saca ella ese programa, le cerraron el canal, porque como se hacía caricatura y se discutía, José Luis Arango, que era el director de comunicaciones del gobierno, le cierra el programa. A pesar de la clausura del lápiz mágico, los caricaturistas siguieron trabajando en José Dolores, y José Dolores es el hombre que libra a diario, el hombre del pueblo que sufre las agresiones, que es víctima. Por eso es tan triste este que va con su asadón y su carguita como desplazado. José Dolores de Chapete es más cómico y dura toda la vida, él sigue sacando el personaje. Entonces fue una creación muy interesante de Gloria Valencia Castaño. Chapete y Merino también sobresalieron en la lucha contra la dictadura. Chapete en 1955 se burlaba de la creación de un tercer partido, propuesta del ministro del gobierno Pavón Núñez, quien le ofrece al pueblo una gran pera con el nombre de Acción Nacional. El pueblo grita admirado, cipote de Perón, una clara alusión al dictador de la Argentina. Se afirma que Chapete nunca se amedrentó, por el contrario, perfeccionó su truco para burlar a la censura. Siempre dibujaba dos caricaturas, una suave, que era la que presentaba a los censores, y la otra en la que atacaba al gobierno, que era la que finalmente salía publicada. Él mismo hablaba de esos tiempos, comillas: al comienzo todos fuimos rojistas. Yo le hice una caricatura para la revista Ya, en la que aparece con la banda presidencial, separando a liberales y conservadores. Me gustó mucho y fuimos hasta el palacio con Gonzalo Canal para regalársela. Pero luego cambió, se volvió dictador y empecé a pintarlo como lo que era, un militarote. Tal vez una de las más fuertes es aquella en que lo pinté en un helicóptero, esa no la he encontrado, sobrevolando con sus amigos sus pintas. Uno de ellos le pregunta: general, ¿esto que se ve abajo es ganado? Y el general contestó: no, robado. Muchas de sus gráficas críticas fueron censuradas. Después de la dictadura se publicaron a posteriori en la revista semanario Sucesos, en un artículo que se llama El lápiz que hizo sangrar la dictadura. Son unos grabados bastante moderados en su forma, que disimulaban cuadros de costumbres, chistes locos, de Cantinflas, pero con el fondo aludían a metidas de pata del presidente y otros sucesos. Era necesario decir cosas sin decirlas, y si de ninguna manera se podían decir, era necesario dejar al público pensando en algo. Entre los censores, unos eran muy torpes, dice Chapete, los otros eran malintencionados y rayaban en la perversidad. También había inescrupulosos. Algunos censores rayaban con un no grande, o sea, esas caricaturas que salieron en Suceso, es un no que se daña el dibujo completamente y los estropeaban. Siempre se creó el mito de que Chapete había estado preso. No, Chapete nunca estuvo preso por sus gráficas críticas. En realidad recibió anónimos amenazantes. Es posible que la gran popularidad que gozaba impidió que el gobierno tomara medidas. Su tira cómica de caricaturas de domingo a domingo era coleccionada con verdadera dedicación. Sus dibujos simples, no tan artísticos como los de Merino, eran comprendidos en distintas esferas sociales. Por sus caricaturas contra la dictadura obtuvo en 1956 el premio Menguetale, un documento sobre, y de todas maneras, en 1956, 7 meses después de la clausura del Tiempo,
y El Espectador sacaron sus respectivos periódicos, El Intermedio y El Independiente, no sé si sorpresa así. El Chapete en la primera página del Intermedio sacó esta caricatura que se llama Entreacto, es el tiempo, el viejo que significa el tiempo, y dice Entreacto, respetable público, mil gracias, y a continuación unos momentos de intermedio. Chapete la consideró como su mejor caricatura y años después narró cómo logró convencer la censura. El Nuevo Diario tuvo un tropiezo con mi caricatura, porque el censor del periódico no se atrevió a utilizarla y la devolvió sin aprobar. Entonces yo mismo fui al despacho de Lucio Pavón, quien era ministro de gobierno, y conseguí que él personalmente la aprobara. En otra caricatura muestra que la censura ejercida por el propio presidente es como una mordaza que le colocan al vendedor del tiempo. Merino desarrolló una actividad semejante a la de Chapete en la lucha contra la dictadura. Sus caricaturas se dijeron que él tenía un tema preciso que era la libertad de prensa. Comillas, cuando los tiempos de la dictadura la censura de prensa prácticamente imposibilitaba a Merino para publicar sus ácidas críticas al régimen. Hernán distó mucho de consagrarse al humor blanco. En cierta ocasión presentó a los censores 3 dibujos para que escogieran. El primero mostraba solo un cuadrado blanco, el segundo un cuadrado negro y el tercero un cuadrado con una tachadura en forma de cruz. Los esbirros de Rojas Pinilla no se decidieron por ninguno. Los consideraron sediciosos, aunque no contuvieron ninguna caricatura propiamente dicha. No era la primera vez que se reemplazaban las imágenes por un espacio vacío, así lo había hecho Breñas y se hizo en el siglo XIX. No se puede negar la valentía de los caricaturistas que desafiaban la censura oficial, que los podían llevar a los llanos orientales, en la cárcel de un sitio de Araraquara, claro, gracias. Merino dibujó la imagen de la libertad de prensa como una bella mujer. Estos son los censores por Merino. Ellos trabajan en El Espectador y en el diario gráfico, están los censores durmiendo, van a ser las 12 de la noche y Merino no les ha entregado la caricatura. Entonces, estos censores dormidos es una buena muestra de cómo Merino se burlaba de lo que el ambiente está lleno de telarañas, el reloj marca las 12 de la noche, los censores no tienen oficio porque sus diarios están clausurados. Al examinar los periódicos en el 53 al 56 se observa una disminución de la caricatura en general, la gráfica política y la gráfica política en particular. El Espectador suprimió la caricatura editorial, que siempre era una costumbre, la caricatura editorial, la que comentaba el editorial. Periódicos como Suceso, fundados en 1946, solo publicaban caricaturas sociales. Como se afirmó con anterioridad, el auge de la especialidad de género fue un producto de la censura. Se detectaba un aumento de los temas internacionales. Eso fue otro producto. Se dedican los periódicos a sacar caricaturas de tipo internacional. El Intermedio tenía el español Rivero Quinte, que ya hablamos, que había trabajado en El Tiempo y en El Liberal, y se había radicado en México, ya regresa en 1955, y los temas de la bomba atómica y la cortina de hierro. Muy rara la caricatura que hacen sobre Colombia. Entonces, ese ambiente restrictivo se instaló en Colombia en 1949, se llegó a Colombia en 1948, en diciembre, Peter Aldor. Peter Aldor era un ingeniero mecánico y dibujante húngaro que había sufrido todas las vicisitudes de la Guerra Mundial. En 1949 llegó a Colombia y fue acogido como muchos de los que habían sufrido la persecución, como hay una cantidad de nombres de intelectuales. Era un dibujante maravilloso, había obtenido cantidades de premios en Europa, porque era un verdadero artista. Y colaboró hasta su muerte en El Tiempo como caricaturista de temas internacionales. Hace también caricaturas de Lingote, de manera que hay una serie de caricaturistas que están realmente dedicados al tema internacional para sacarle el quite a la dictadura. Era muy raro porque él siempre estaba contra el autoritarismo, pero no se daba cuenta, y el dios de Peter Aldor era Estados Unidos, no se daba cuenta del macartismo, no se dio cuenta de nada de eso. Bueno, para terminar, este es Peter Aldor, que en el tiempo de libertad de prensa me maltrataron, señora gente, la ONU, a mí también. Esos son los temas internacionales, un gran dibujante, siempre el muchito del que inventó La Paz, que era como un niño remitido. Este es uno sobre Colombia, el que viene el hermano de Nixon acá,
y